Supe que estaba perdida en el momento en que la nueva vicepresidenta llamó ruido administrativo a la palabra cumplimiento y sonrió como si acabara de descubrir la gravedad. Pero ahí no aterrizó la verdadera patada en los dientes. Esa llegó 20 minutos después, cuando encontré mi papeleo de despido impreso a doble cara, para ahorrar árboles, encima de mi almuerzo en la nevera compartida. Ensalada de atún aún fría, indemnización más fría. Esa soy yo. Elena García, 44 años. Divorciada 2 veces. Analista senior de cumplimiento en Biogen España, o supongo que exanalista senior de cumplimiento. Llevaba 9 años en esa empresa, tiempo suficiente para ver 3 consejeros delegados, 2 cambios de imagen corporativa y suficientes mentiras en PowerPoint como para ahogar a un pequeño pueblo. Mi trabajo no era glamuroso, pero era crucial. Ya saben, toda esa magia de innovación biotecnológica que hace babear a los inversores y asentir a los reguladores. Bueno, eso no sucede a menos que alguien, en silencio y sin meter la pata, mantenga todas las licencias, presentaciones y aprobaciones a nivel estatal funcionando como un reloj. Esa era yo, el fantasma en el cubículo. Nadie me notó hasta que me fui, y entonces lo notaron todo. Pero antes de sumergirme rápidamente en el lío, si son de esas personas que escuchan sin suscribirse, venga ya, pulsen el botón. Denle a me gusta también. Mantiene nuestro pequeño motor de narración en marcha y ayuda a la tripulación a dormir por la noche sin susurrar algoritmo como una oración embrujada. En serio, lo apreciamos más de lo que Javier apreció a su tertulia. De todos modos, déjenme guiarlos a través del infierno que solo una enfermera de cumplimiento experimentada como yo puede gestionar. Imaginen esto. Mitad de Q2, las ventas disparadas. Tenemos 3 compuestos en ensayos de fase 2. Una nueva ronda de dinero de capital riesgo colgado como una zanahoria en llamas, y los consejeros delegados citando nuestra valoración de 50 millones de euros como si estuviera tatuada en su bíceps. Y en medio de todo este optimismo caótico, yo, renovando discretamente la licencia de fabricación biológica de Andalucía antes de la fecha límite del 30 de junio, como he hecho todos los años desde 2016. No pedí aplausos. Ni siquiera pedí una impresora que funcionara. Simplemente hice mi trabajo. Y aparece Javier. Javier Romero, vicepresidente de Iniciativas de Crecimiento Estratégico, que es jerga corporativa para despedir gente y hacer que suene a progreso. Entró pavoneándose, fresco de alguna startup adquirida. Pantalones a medida y entusiasmo. Bebía americanos de triple disparo como si fueran agua bendita. Llamaba a las reuniones círculos de energía. Pura tontería de tech bro de alto nivel. En una semana, había reorganizado 3 departamentos, recortado la mitad de compras, reemplazado el comité de diversidad por capitanes de cultura. El hombre una vez usó la frase teatro de cumplimiento en un hilo de Slack y en realidad añadió un emoji de palomitas. La primera vez que me miró, parpadeó como si fuera parte del mobiliario. «Recuérdame qué haces», preguntó un martes. Lo recuerdo solo porque la máquina de café se rompió y casi lloró. Presentaciones estatales y federales, renovaciones de licencias relacionadas con la propiedad intelectual, auditorías de cumplimiento clínico, todo lo que toca el riesgo regulatorio. Asintió como si acabara de oír a alguien decir bla bla bla, carpeta, bla bla. Para el jueves, había decidido que mi puesto era un gasto heredado. Sin previo aviso, sin entrevista de salida, solo una invitación a una reunión titulada Charla de Alineación y una representante de RRHH, con cara de piedra, aferrando un pequeño y triste sobre, con mi nombre mal escrito. Estaba fuera al mediodía. Nadie lloró. Nadie siquiera levantó la vista. Ni siquiera estaba enfadada. Al principio no, más bien aturdida, como si me hubieran golpeado con una almohada llena de ladrillos. Empaqué mis cosas, 2 plantas, una pelota antiestrés con forma de páncreas y una nota adhesiva que decía, no olvides presentar en Castilla-La Mancha antes del viernes. Supongo que ya no tengo que hacerlo. Pero aquí está la cosa. Antes de irme, hice una última cosa. No venganza, no sabotaje, solo precisión. Abrí la renovación de Andalucía. Vencía en 6 días. La línea de agente de licencias autorizado todavía tenía mi nombre, Elena García, escrito en Arial negro. Hice clic, borré, escribí Javier Romero, no falsifiqué nada, no lo oculté, envié el formulario, guardé la confirmación, cerré sesión. El cumplimiento se trata de precisión, y técnicamente, él era ahora el vicepresidente interino. Así que, técnicamente, debería ser él el agente de registro, ¿verdad? Sin malicia, sin drama. Dejé mi tarjeta de acceso en recepción, pasé por delante del gran cartel que decía, innovar sin miedo, salí a la niebla de junio, y ahí fue cuando comenzó la verdadera tormenta. Javier Romero hizo su gran entrada como un cosplay de TED Talk que había esnifado demasiados podcasts de productividad. Primer día de trabajo, llegó en un Range Rover con matrícula que decía MVPM, Movimiento Valiente por el Progreso, llevando zapatos tan pulidos que podía ver reflejados mis 9 años de lealtad mal pagada en las puntas. Entró con brisa por el vestíbulo como si fuera el dueño del aire y chocó el puño con el conserje de camino, no por respeto, solo para demostrar que era uno del equipo.
A las 9:30, ya había cambiado la invitación del calendario del lunes de Sync semanal a ABG Huddle, completa con emojis. A las 10, estaba dirigiendo la Asamblea General como si estuviera lanzando una startup de criptomonedas en lugar de asumir las operaciones en una empresa de biotecnología con 3 auditorías de la AEMPS. Agencia Española de Medicamentos y SERI, Productos Sanitarios en trámite. Eliminemos el pensamiento heredado, dijo, sorbiendo leche de avena como si fuera bourbon. Seamos ágiles, duros y regulatoriamente limpios. Pero que nadie se equivoque, el cumplimiento es importante. Es solo un lastre necesario, como usar hilo dental. A nadie le gusta, pero hay que hacerlo bien. Risas nerviosas de los más nuevos. Los empleados más antiguos se miraron, preguntándose a quién había captado primero. Yo solo estaba de pie al fondo, brazos cruzados, sabiendo ya la respuesta. No me llamó durante la reunión. No mencionó el cumplimiento por su nombre, pero la forma en que sus ojos pasaron de largo junto a los míos como si fuera parte de la señalización de salida me lo dijo todo. A las 11:47, mi Outlook emitió un sonido con una invitación de calendario. Charla con Javier, 15 minutos. Sin asunto, sin cuerpo, sin carita sonriente, solo el aroma de futuros despidos enmascarado por el aceite de eucalipto del difusor de RRHH. Entré en su nueva oficina. Paredes de cristal, silla Herman Miller, algún híbrido absurdo de cinta de correr y escritorio de pie ya zumbando bajo sus mocasines. Señaló la silla como un presentador de concursos que acababa de girar la rueda de la fortuna. Elena. Elena. Elena, dijo como si fuéramos viejos amigos en lugar de dos personas que habían intercambiado exactamente 0 palabras antes de esta semana. Escucha, primero que nada, gracias. Miré tu expediente. 9 años, ¿verdad? Eso es compromiso. Asentí, en silencio. Dicho esto, se recostó, entrelazando los dedos detrás de la cabeza como si estuviera a punto de decirme que me tocaría un crucero. Estamos reestructurando. El cumplimiento se va a integrar en legal. Vamos a ser ágiles. No es nada personal. Solo gastos generales. Lo miré. Simplemente lo miré. No parpadeé. Mi corazón no latió más rápido. Mi garganta no se cerró. Dije, entendido. Lo que no dije, tu ignorancia es radiactiva y va a infectar todos los activos que esta empresa finge saber gestionar. Sonrió como si eso fuera todo, como si acabara de decirme que se les había acabado el aliño ranch en la cafetería. Genial. HH. Tiene el paquete de salida. Estoy seguro de que alguien te enviará el hilo de despedida de Slack. Me levanté, y mis nudillos se pusieron blancos. Blancos de agarrar los brazos de la silla con tanta fuerza que podía sentir la forma del tornillo bajo la tapicería. Blancos porque no iba a dejar que este pipsqueak me viera temblar. Blancos porque este hombre con latte, adorador de startups, maniquí de MBA, acababa de decapitar a la única persona que mantenía la cabeza reguladora de la empresa sobre el agua. Salí sin decir una palabra. Pasé directamente por la mesa de ping-pong que alguien aparentemente pensó que aumentaría la moral. Giré a la derecha hacia HH. Estaban esperando. Por supuesto que lo estaban. Carpeta preparada. NDA resaltado. Sobresellado. ¿Tiene alguna pregunta?, preguntó la representante con el mismo tono que alguien podría usar al preguntar si quería ketchup con mis patatas fritas. No, tomé el sobre, firmé el papeleo, entregué mi tarjeta de identificación. Pero mientras pasaba por la sala de servidores de cumplimiento, 4º piso, puerta marcada como solo personal autorizado, sonreí, apenas. No porque estuviera contenta de irme, sino porque ya sabía que los próximos 30 días serían un infierno para cualquiera lo suficientemente tonto como para llamar al cumplimiento un lastre necesario. Y Javier se acababa de convertir en el agente de registro autorizado. Espero que le gusten las cartas del Departamento de Licencias del Estado. El pasillo exterior de RRHH olía a ambientador barato y a cierre de oficina. No el tipo poético de cierre de oficina, sino el tipo en el que tu nombre es borrado de Outlook y tu tarjeta de seguridad deja de pitar antes de que hayas llegado al aparcamiento. Aún así, tenía algunas cosas que terminar. No por ellos, por mí. Tomé el ascensor de regreso a mi planta sola. Caja de cartón bajo un brazo, carpeta de indemnización bajo la otra. Nadie levantó la vista de sus pantallas. Sin despedidas, sin pastelitos, solo el suave y estéril zumbido de gente fingiendo que no había oído lo que pasó. De vuelta en mi escritorio, todavía mío por quizás 20 minutos. Me senté y abrí mi cola de cumplimiento. 57 tareas abiertas, presentaciones regulatorias, renovaciones de licencias, actualizaciones jurisdiccionales, cosas que nadie notaba a menos que salieran mal, que era lo que estaba a punto de suceder. No planeaba venganza. No estaba enfadada. No en el sentido de fuegos artificiales. Lo que sentía era más frío que eso. Preciso, como el chasquido de una goma elástica estirada demasiado.
Limpié la cola, cerré las pequeñas, marqué las renovaciones internacionales para su revisión, transferí mis auditorías abiertas a una unidad compartida a la que Javier no sabría acceder, incluso si alguien le diera la URL a mano. Incluso dejé instrucciones sobre a quién contactar en la Agencia de Protección Ambiental para preguntas sobre manipulación de reactivos. No soy un monstruo, pero entonces llegué a ella. Licencia Biológica de Andalucía, CB 497, renovación anual, vencimiento 30 de junio. Y ahí estaba, como siempre había estado, agente de licencias autorizado, Elena García. Mi nombre, mi firma, mi linaje regulatorio. Hice clic en editar, borré el nombre, escribí Javier Romero. No lo falsifiqué, no inventé nada. No toqué la carta de verificación que se suponía que debía presentar. No subí ningún documento de apoyo porque no podía. Ese es su trabajo ahora. Él es el agente, después de todo. Le di a guardar. El sistema emitió un aviso de éxito. Sin errores, sin alertas. Lo adjunté al registro de seguimiento interno con la nota, actualizado según cambio de OR, organización responsable, a la espera de reverificación por nuevo agente. Eso es todo. El formulario seguía siendo legalmente preciso. Simplemente ya no estaba completo porque Javier Romero, vicepresidente de Iniciativas de Crecimiento Estratégico, no tenía ni idea de que ser el agente autorizado significaba que tenías que enviar documentación notariada a 6 agencias diferentes en un plazo de 7 días, o la licencia se evaporaba como vapor de una acera caliente. Cerré sesión, borré mi historial de Chrome, extraje mi USB encriptado. Me levanté y eché un último vistazo al espacio donde había vertido casi una década de mi vida. El cómic de Dilbert enmarcado que alguien colgó en la puerta de la sala de descanso. La ventana que solía mirar durante las conferencias telefónicas donde la gente hablaba en círculos. La etiquetadora destartalada que usaba para etiquetar archivos que nadie leía pero que absolutamente necesitaban existir. Luego cogí mi caja, bajé por el pasillo y dejé mi tarjeta de identificación en recepción a Marisa. Ella sonrió. El tipo de sonrisa tensa y arrepentida que le das a alguien cuyo perro acaba de morir, pero todavía le debes 5 euros. Siempre fuiste una de las buenas, susurró, deslizando la tarjeta en un cajón. Asentí, no confiaba en mi voz. Afuera, la niebla se había espesado. El Juneglum penumbra de junio había llegado con fuerza, envolviendo el campus de Biogen en una manta gris. No lloré. No grité. No le di una peineta al edificio. Simplemente caminé hacia esa niebla como si me debiera nada, porque no me debía nada. Y porque el papeleo que dejé atrás estaba a punto de asegurarse de que le debía todo a Javier. El primer aviso llegó el lunes por la mañana. Start of file lunes 17. 2026 to 8:12 a.m. El portal de Nueva York marcó una discrepancia de nombre en la cadena de licencias. Nada catastrófico, solo una tos digital. Se envió un correo electrónico automatizado a legal. Falta verificación notariada para el nuevo agente. Barker, Javier. Cosas estándar si supieras lo que estás mirando. Pero nadie lo sabía porque la única persona que lo hacía estaba en casa, descalza, sirviendo Chardonnay en una taza que decía sobrevivía a la auditoría de 2018. No revisé mi bandeja de entrada. No revisé Slack. Borré la maldita aplicación. Se sintió como sacarse un catéter romano del brazo. Mientras tanto, las grietas se extendían bajo las tablas del suelo. A las 10:42 a.m. El portal de Missouri devolvió una bandera roja sobre el grupo de compuestos biológicos 2B, uno de nuestros activos más sexys en ensayos. Un compuesto de terapia génica tan lleno de palabras de moda para inversores que podrías hacer una TED Talk solo diciendo su nombre lentamente. La alerta, renovación de licencia pendiente, agente para reverificación. Traducción, no podemos dejar que sigas trabajando en este compuesto hasta que nos digas quién demonios es este nuevo tipo y por qué no ha presentado una mierda. La misma tarde, Operaciones Clínicas recibió un aviso de congelación suave de Medestats Clinical Partners, una de nuestras mayores firmas de ensayos de terceros. Etiquetaron inconsistencia regulatoria en la documentación del agente y pausaron la inscripción en 2 ensayos activos. El correo electrónico oficial era educado. El subtexto no lo era. No vamos a arriesgar nuestro cuello por una empresa cuyo papeleo huele a novatos. Dentro de Biogen, el grupo de chat de legal se encendió. ¿No era Elena la que estaba al cargo de todas las presentaciones estatales? Pensé que había entrenado a alguien antes de irse. ¿Quién es Javier Romero? Nadie lo dijo en voz alta todavía, pero los listos empezaron a olfatear. El martes por la mañana, llegó una segunda notificación de Medestats, esta vez con copia al director financiero. Compromiso suspendido pendiente de aclaración de la representación autorizada. Javier, todavía eufórico por su propia eficiencia, lo desestimó en una reunión de sprint de alineación de 10 minutos. Está todo manejado. Solo unos cuantos problemas de backend, dijo, lanzando una pelota de tenis contra la pared como si estuviera practicando para un perro invisible. Me estoy hundiendo con legal. No hay de qué preocuparse.
Nadie parecía convencido, especialmente Legal, que para entonces se había dado cuenta de que Javier ni nadie había presentado la documentación de reverificación. Ahí fue cuando empezaron los susurros. No fuertes, no acusatorios, solo señalando. ¿Alguien vio cómo entrenó a un reemplazo? ¿No era ella la agente registrada? ¿Por qué lo habría listado a él? No se iría así como así con las cosas a medias, ¿verdad? Pero Javier seguía sonriendo. El tipo de sonrisa que forma un casco alrededor del pánico. Programó una reunión general para reforzar la transparencia. Usó palabras como sinergia, realineamiento de cumplimiento y mejoras en la incorporación. Nadie preguntó por qué los portales de licencias no estaban alineados. Nadie, excepto Legal. De vuelta en mi apartamento, estaba a mitad de una botella de vino blanco barato y hasta las rodillas en un puzzle con forma de flamenco. No había respondido a ningún mensaje de texto de mis excompañeros. Ni a los falsos, ni a los que de repente recordaron que existía. Llegó un mensaje que leí 2 veces del coordinador regional de Medestats. Hola Elena, espero que todo esté bien. Pregunta rápida. ¿Transicionaste el papeleo de la licencia para CB 4097 antes de irte? Hay una discrepancia de firma y no estábamos seguros a quién preguntar. Miré el mensaje, di otro sorbo, pensé en responder, no lo hice. En lugar de eso, silencié el número y puse el teléfono boca abajo, que encuentren sus propias malditas respuestas. Que el sistema hable por sí mismo, porque cada licencia que había manejado tenía un rastro de papel, una cadena de firmas y una mano invisible guiándola. Y ahora mismo, esa mano se había ido del edificio. Y Javier no tenía ni idea de la luz que acababa de silbar. Jueves por la noche, 9:17 p.m. La sala de Zoom de Biogen parecía una negociación de rehenes, iluminada por luces de anillo y arrepentimiento. El CFO, Gerardo Montero, sudaba tanto que la lente de la cámara parecía empañada. Se ajustaba el cuello como si se estuviera apretando con cada pregunta. ¿Y las preguntas? Oh, eran cuchillos bañados en caviar. ¿Qué quiere decir con congelaciones regulatorias? ¿Cuánto tiempo ha estado sin verificar California? ¿Por qué no nos notificaron sobre la congelación de ensayos hasta que el socio envió la alerta? Pero la frase que finalmente hizo que el CFO tartamudeara y entrara en pánico llegó de Lawrence Grigsby, el inversor más vocal de Biogen, cuyo fondo acababa de invertir otros 12 millones de euros en la serie C. No podemos asignar una valoración de 50 millones de euros, dijo lenta, claramente, como si fuera la hoja de una guillotina bajando. Eso no es un activo. Es un pasivo con bata de laboratorio. Silencio. Luego, Gerardo tartamudeó algo sobre desalineación clerical temporal y retraso en la reverificación de la gente, lo cual, para ser justos, es un eufemismo increíble para dejamos que un vicepresidente de startup jugueteara con las presentaciones legales como si estuviera jugando al buscaminas con los ojos vendados. El asesor legal general, Máximo Patel, el único tipo de la sala con menos ego que ansiedad, ya estaba 3 pasos por delante. Mientras el CFO hacía el ridículo, Máximo compartió su pantalla. Había extraído todas las presentaciones a nivel estatal para CB 4097 y sus 2 compuestos hermanos. Uno por uno, hizo clic a través de los formularios digitales. California, Nueva York, Missouri, Arizona, cada uno tenía un cambio de agente presentado dentro de una ventana de 24 horas. Cada uno listaba el mismo nombre, Javier Romero. Cada uno mostraba carta de verificación, no enviada. Máximo no dijo nada durante un largo momento. Simplemente se sentó parpadeando. Esto no tiene sentido. Elena siempre presentaba la carta de verificación el mismo día. Más silencio. Abrió el formulario de renovación de California. El que actualicé mi último día. Ahí estaba. Agente anterior, Elena García. Agente actualizado, Javier Romero. Carta de verificación, pendiente. Se inclinó hacia adelante, se frotó los ojos y susurró. No a la cámara, no a nadie en específico, solo en voz alta. ¿Por qué lo transfirió a él y no presentó la carta? Ella sabe mejor. Alguien en la llamada, posiblemente un miembro de la junta directiva, posiblemente un fantasma, murmuró. A menos que no lo hiciera. La cabeza de Máximo se levantó bruscamente. ¿A menos que no lo hiciera qué?, preguntó Gerardo. A menos que no lo presentara porque no se suponía que lo hiciera. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Feas, pesadas, ahora ya no se trataba solo de papeleo. Se trataba de control. Porque en biotecnología, la propiedad intelectual no son solo tubos de ensayo y datos de ensayos. Es el cebo. Pierdes la licencia, pierdes el ensayo. Pierdes el ensayo, pierdes el valor, eres solo otro laboratorio con una marca bonita y sin pista de aterrizaje. Máximo abrió Slack, buscó Javier Romero más transición de licencia. Nada. Sin notas, sin tareas, sin asignaciones. Buscó en el correo electrónico. Mismo resultado. Luego le dio un toque a RR. HH. Pidió el archivo de despido de Elena García.
Hora de salida. Último día de acceso. Lo leyó 2 veces. Su último inicio de sesión fue a la misma hora en que se presentó la renovación, dijo en voz alta. Gerardo parpadeó. ¿Crees que lo dejó así a propósito? Máximo no respondió de inmediato. En cambio, abrió el portal de licencias de California una vez más. Se desplazó hacia abajo hasta el registro de la presentación y ahí estaba. Agente anterior, Elena García. Agente actualizado, Javier Romero. Notas, transición de liderazgo organizacional según VP Romero, pendiente de documentación del nuevo agente. Máximo exhaló lentamente. Ella hizo lo que se suponía que debía hacer, dijo. Transfirió la responsabilidad de manera precisa y legal. Pero Gerardo susurró, con los ojos muy abiertos. Él nunca completó el proceso de reautorización. Máximo asintió una vez. Lo que significa que tenemos 4 compuestos congelados, 2 ensayos detenidos y un vicepresidente de iniciativas de crecimiento estratégico que acaba de romper la cadena de custodia de nuestras licencias más valiosas. En el silencio de la llamada, ladró el perro de alguien. Máximo apagó su cámara y abrió un documento de Word en blanco. Línea de asunto, brecha regulatoria urgente. PI en riesgo. Revisión inmediata requerida, porque ahora las fichas de dominó legales estaban cayendo. Y Javier, el dulce y ajeno Javier, estaba a punto de descubrir cuán rápido puede desaparecer la valoración cuando un formulario se completa correctamente y se ignora. Viernes por la mañana, 6:38 a.m. 3 nuevos correos electrónicos, todos marcados como alta prioridad en la bandeja de entrada del asesor legal general. Las líneas de asunto parecían alarmas de incendios en una casa en llamas. Licencia de Missouri rechazada, Oficina de Regulación de Arizona, verificación de agente urgente incompleta, Junta de Salud de Massachusetts, revisión de licencia pausada. Cada mensaje seguía la misma fórmula. Fuentes ligeramente diferentes. Sellos ligeramente diferentes. Todos transmitiendo el mismo golpe en el estómago de pavor burocrático. Su renovación presentada para la licencia de compuesto biológico, #redacted está incompleta. La carta de verificación para el agente listado, Javier Romero, aún no recibida. Fecha límite incumplida. La licencia está ahora en suspensión administrativa pendiente de revisión. A las 7:12, Máximo Patel, RGC representante general del Consejo, estaba en su segundo expreso, paseando de un lado a otro de su oficina como si fuera una sala de juicios. Su paralegal se sentó en silencio con un bloc de notas amarillo mientras Máximo dictaba nombres, fechas y firmas digitales como un hombre cavando su propia tumba poco profunda, pero decidido a hacerla prolija. Abrió una hoja de cálculo. Cadena de cumplimiento, licencias activas por estado. 28 estados, 17 todavía en proceso, 9 ahora congelados, 2 más en riesgo, y en el corazón de cada presentación rechazada, agente de licencias autorizado, Javier Romero. El nombre ardía como ácido cada vez que aparecía en un menú desplegable. Máximo finalmente llamó a nuestra consultora regulatoria externa, Grace Young, una mujer que había sobrevivido a 5 redadas de la FDA, 3 casos de denunciantes y un divorcio de un inspector del USDA. Grace no hacía charla trivial. Respondió al teléfono a mitad de sorbo. Dime por qué tengo a 3 reguladores estatales diferentes preguntándome si Biogen ha contratado una nueva firma de cumplimiento y se olvidó de mencionarlo. Máximo exhaló. No lo hicimos. Tuvimos una transición. Nuestra analista senior fue despedida y el nuevo vicepresidente, Javier Romero, fue asignado como agente en las renovaciones. Larga pausa. ¿Asignado por quién? Elena. Antes de que se fuera, y Javier presentara los documentos de verificación. No, otra pausa. Esta vez más larga. Dios mío, Máximo. Lo sé. La voz de Grace bajó. No puedes simplemente nombrar a alguien como agente de licencias y darlo por terminado, hay una cadena. ¿Hay autorización? Hay reverificación. A la conformidad estatal no le importa su organigrama. Les importan las firmas, la notaría y saber exactamente quién tiene la bolsa de responsabilidad legal si algo sale mal. Lo sé, dijo Máximo de nuevo. Más bajo. ¿Entiende lo que sucede si esto se propaga? Tiene ensayos pendientes, valoraciones de IP, compuestos compartidos entre jurisdicciones. Si un estado revoca, los federales pueden abrir una investigación en cadena. Todo su circuito de licencias está a un hilo de deshacerse. Máximo se frotó la cara. Ya nos estamos deshaciendo. Las alertas regulatorias seguían llegando a legal como granizo en un tejado de hojalata. Finanzas empezó a hacer preguntas a las que nadie tenía respuesta. Operaciones clínicas se volvió hermética, conteniendo la respiración. Y en medio de todo, Javier, el dulce e inconsciente Javier, envió un mensaje a todo el personal sobre emocionantes oportunidades de team building en el retiro de la próxima semana. Máximo no respondió. Ya estaba redactando un mensaje diferente, uno para la junta directiva. Línea de asunto, brecha regulatoria inmediata. IP en riesgo, pero antes de darle a enviar, volvió a abrir la renovación de California.
El formulario que Elena había presentado allí, en tinta digital clara. Agente anterior, Elena García. Agente actualizado, Javier Romero. Verificación, pendiente. Razón del cambio, transición de liderazgo organizacional según VP Romero. Esa última línea lo golpeó como una patada en las costillas. Elena había seguido el protocolo. No había saboteado nada. No había destruido la cadena. La había pasado, tal como se suponía. Y Javier no había seguido adelante. No había leído la incorporación. No había movido un dedo para verificar su papel porque en su mente, el cumplimiento era ruido de fondo. Ahora toda la orquesta estaba desafinada y el edificio estaba en llamas. Máximo abrió un chat grupal, solo 3 nombres, el CEO, el director de operaciones y él mismo. Escribió, necesitamos hablar. Luego cogió el teléfono de su oficina e hizo la llamada que no quería hacer. Consigan a Elena de vuelta en silencio, inmediatamente, y recen para que todavía conteste. El aviso de LinkedIn llegó mientras regaba mi planta de aloe y fingía que el silencio en mi apartamento no era asfixiante. La asistente de Máximo Patel. Hola Elena, espero que estés bien. ¿Estarías abierta a una breve conversación en algún momento esta semana? Solicitud del GC, director general del Consejo, solo para hablar. Miré el mensaje, parpadeando 2 veces. No había abierto LinkedIn en días. Lo último que publiqué fue un mensaje genérico de despedida que sonaba más a anuncio de defunción que a movimiento profesional. Después de 9 maravillosos años, me voy a explorar nuevas aventuras. 3Q me gusta y una invitación no solicitada de MLM. Y ahora aquí estaban, solo para hablar. No respondí. 10 horas después, llegó el correo electrónico a mi bandeja de entrada personal, formal y estéril como una citación. Asunto, oportunidad de consultoría urgente de M. Patel en Biogen España. Nos gustaría discutir una oportunidad de consultoría a corto plazo sobre desarrollos regulatorios recientes. Por favor, avisen de su disponibilidad a su conveniencia. Se agradece discreción. Ni una disculpa, ni una explicación, solo desesperación. Vestida con lenguaje legal. Ni siquiera parpadeé. Elegí la cafetería a 2 cuadras del ayuntamiento donde sabía que ningún empleado de Biogen se atrevía a aparcar. Demasiados parquímetros, no suficiente glamour de Los Ángeles. Llevaba un blazer de carbón sobre una camiseta negra, sin adornos, la apariencia de una mujer con recibos. Máximo llegó luciendo como si hubiera dormido en su oficina. Su corbata estaba floja. Su maletín tenía una esquina deshilachada. La asistente lo seguía, llevando una tableta y la energía nerviosa que se tiene cuando estás a una reunión de ser el chivo expiatorio de alguien. Se sentaron. Yo no me levanté. Ni apretón de manos, ni cortesías. Gracias por reunirte, comenzó Máximo, con voz baja. Saqué una sola hoja de papel de mi bolso, la deslicé sobre la mesa. Él parpadeó. ¿Qué es esto? Mi tarifa. La cogió. La leyó. Su mandíbula no se cayó, pero la de su asistente sí. Oí susurrar. ¿Es por hora? No, dije, sorbiendo mi café. Es semanal. Mínimo 4 semanas. No negociable. Y reporto directamente a legal, no a Javier, no a operaciones. No a nadie que piense que los hilos de Slack son documentación. Máximo asintió lentamente como si supiera que discutir sería inútil. También hay acciones, añadí. Sus cejas se levantaron. Acciones, vesting a 3 años. Concesión del 0,5% de acciones. Quiero estar invertida en limpiar el desastre en el que fui despedida. Y quiero acceso a nivel de junta directiva a la cadena de informes de cumplimiento. Sin papeleo, sin guardianes. La asistente escribió furiosamente. Máximo miró alrededor de la cafetería como si alguien pudiera estar filmando esto. Tendremos que conseguir que eso se apruebe. No, dije. Tendrán que aceptar conseguir que se apruebe. Hay una diferencia. Nos quedamos en silencio un momento. El tintineo de los cubiertos y el lejano siseo del espresso eran la única banda sonora. Finalmente, asintió de nuevo. De acuerdo. ¿Y Javier, qué pasa con él? Quiero que sea dado de baja del acceso a cumplimiento. No me importa si dirige el círculo de yoga de la oficina. No quiero que esté a 3 carpetas de la base de datos de licencias. Me encargaré de ello. Bien. Dobló las manos en mi regazo. No por tensión, sino por cálculo. Dejando que el silencio hiciera lo que el ruido no podía. Máximo me miró, luego se recostó. No nos saboteaste, ¿verdad? Le encontré los ojos. No. Hice exactamente lo que requería mi trabajo. Presenté el formulario. Seguí el protocolo. El nuevo vicepresidente no lo hizo. No presionó, solo asintió de nuevo. 3 veces en 5 minutos. El hombre era un muñeco de trapo de la culpa corporativa. Me levanté. Ellos se levantaron. La reunión había terminado.
Sin abrazos, sin buenos deseos, solo un asentimiento formal y el inconfundible cambio de poder. Vinieron a mí y no tuve que levantar la voz, amenazar con acciones legales o llorar en una escalera. Simplemente esperé y ahora estaba regresando al edificio, no con una tarjeta de identificación, sino con apalancamiento y la clase de autoridad silenciosa que nunca ven hasta que ya está al volante. La sala de juntas olía a sudor de pánico y toallitas con aroma a limón, el tipo que usa el personal de limpieza cuando intenta borrar una escena del crimen. La mitad de los ejecutivos estaban pegados a sus teléfonos, revisando tickets bursátiles que no dejaban de sangrar. Otros hojeaban paquetes de papel sin leer una palabra, solo esperando que el crujido de las páginas sonara a productividad. En la cabecera de la mesa, la silla del CEO estaba todavía vacía. Su vuelo de regreso de Zúrich se había retrasado debido a turbulencias. Conveniente. Javier estaba sentado cerca de la ventana, tamborileando con su bolígrafo como si estuviera intentando enviar un código Morse a una línea de vida, a alguien, a cualquiera que todavía pensara que tenía el control. Máximo Patel entró en la sala como un fiscal a punto de soltar el cadáver. Sin café, sin calentamiento, solo una pila de carpetas en una mano y un sobre de Manila bajo el brazo. Su cara decía una cosa, suficiente. No se sentó. No se aclaró la garganta. Simplemente golpeó la carpeta superior sobre la mesa con un sonido que hizo que dos personas se sobresaltaran. Empecemos con esto, dijo. Renovación de California para el compuesto biológico CB4097, formulario presentado el 30 de junio, 5:26 p.m. Abrió el archivo y lo levantó. Agente de licencias autorizado, Javier Romero. Dejó que las palabras se asentaran como polvo. Ahora, el problema. Este campo solía decir Elena García. Elena era nuestra agente de registro para todos los compuestos patentados. California, Nueva York, Missouri, Massachusetts, todo el árbol. Ella mantenía toda la estructura de licencias junta. Sus presentaciones, sus credenciales, sus cartas de verificación, todo aprobado, todo actual, todo mantenido. Otra carpeta golpeó la mesa. Missouri rechazado. ¿Por qué? Porque cuando el nombre cambió a Javier Romero, no siguió ninguna carta de verificación. Ninguna presentación de reautorización. Ninguna notaría estatal. Nada. Tiró la carpeta como si le quemara la mano. Arizona. Igual. Plath. Massachusetts. Moroso. WAP. Javier empezó a hablar, pero Máximo lo interrumpió con un movimiento de dedo. Te hiciste el agente, pero no lo autorizaste legalmente. No presentaste los formularios. No respondiste a los seguimientos estatales. Ni siquiera preguntaste cuál era el proceso. Asumiste el título y, al hacerlo, cortaste la cadena de custodia legal de todas las licencias que Elena mantenía. Pocos ejecutivos intercambiaron miradas. Uno murmuró, eso es lo que hundió la valoración. Máximo no lo reconoció. Seamos claros, dijo. Esto no es un fallo. Es un colapso de cumplimiento. Rompiste el sistema porque no lo entendiste. Pensaste que era trabajo administrativo, pensaste que las licencias eran solo empujar papel. Y ahora giró el sobre en sus manos. Ahora Medestat sacó 2 ensayos. Los reguladores están investigando brechas en la cadena de custodia en 3 estados. Nuestro pipeline proyectado para el Q3 se ha evaporado y nuestra PI, técnicamente, está en estado de limbo. La voz de Javier se quebró mientras se inclinaba hacia adelante. Nadie me dijo que tenía que hacerlo. Ese es el punto, espetó Máximo. Nunca se suponía que lo hicieras. Elena no era solo una analista de cumplimiento. Ella era la licencia. Su autoridad estaba incrustada en cada presentación a nivel estatal, su nombre era la firma que hacía creíble a esta empresa. La despediste sin entender lo que estabas despidiendo. Silencio sepulcral, del tipo que solo sigue a la realización de que el iceberg ya ha chocado. Javier miró alrededor de la sala en busca de apoyo, no encontró ninguno. Un vicepresidente garabateó algo en su cuaderno. Otro se ajustó los gemelos como si deseara estar en cualquier otro lugar. Máximo permaneció de pie, con la mano en la última carpeta como si fuera un detonador. Ya he iniciado un contacto de emergencia con todos los reguladores afectados, dijo, con voz ahora firme. Y he contratado a una consultora. Elena García para comenzar el proceso de reparación. Javier parpadeó. ¿La trajiste de vuelta? La mandíbula de Máximo se tensó. Ella no quería volver, se le pidieron términos. Términos que firmé porque, a diferencia de ti, entiendo lo que sucede cuando tiras de un hilo en una cadena regulatoria. Se giró hacia la puerta de la sala de conferencias. El CEO aterriza en 30 minutos. Le diré cómo estamos. Salió. Sin aplausos. Solo el suave y colectivo sonido de una sala de juntas de ejecutivos dándose cuenta de que habían apostado la empresa por un hombre que pensaba que agente de registro era algo en lo que podías convertirte por accidente. Y fuera de esa sala de juntas, Elena García ya estaba conectada al portal. Arreglando lo que ninguno de ellos entendía, un formulario a la vez.
La cara del CEO apareció en el centro de la pantalla como una nube de tormenta con conexión Wi-Fi. Todavía con la chaqueta de vuelo puesta, el pelo revuelto por el viento, ojeras por el vuelo nocturno de Zurich. Parecía un hombre que acababa de aterrizar en una pista en llamas y aún no se daba cuenta de que la terminal también estaba en llamas. Informe de situación, ladró. ¿Qué pasa con Medestats? Silencio. Máximo. El asesor legal general no parpadeó. Su voz era baja, firme y final. ¿Quieres saber por qué nuestra PI está congelada? El CEO asintió una vez. Máximo giró ligeramente en su asiento. No teatral, no cruel, solo clínico. Pregúntele a quién despidió ayer. Todas las cabezas se giraron hacia Javier. Javier se congeló. Sin palabras, solo un tartamudeo que comenzó en su garganta y nunca encontró su salida. El CEO lo miró como si estuviera intentando descifrar un acertijo escrito en malas decisiones. Despidió a García, dijo lentamente. La agente de cumplimiento, la que manejaba nuestro árbol de licencias. Javier intentó hablar. Ella, HH, dijo que la despidió. Javier abrió la boca de nuevo. El CEO no esperó. Sin gritos, sin golpes en el escritorio, solo 2 palabras, el tipo de palabras que no requieren elevación porque vienen con consecuencias incorporadas. Javier se levantó, tambaleó por medio segundo, y luego salió arrastrando los pies de la sala de conferencias con su tableta aún abierta, la pantalla aún brillando con un mensaje de Slack al que nunca llegaría a responder. La puerta se cerró detrás de él y, con eso, el resto de la llamada continuó sin pánico, sin caos, solo limpieza. Para el lunes por la mañana, la señalización exterior de mi nueva oficina había sido instalada. Elena García, directora de cumplimiento, no un cubículo, no un escritorio compartido, una oficina. Paredes de cristal, insonorizada, acceso de supervisión directamente a la revisión trimestral de la Junta. No decoré, sem velas, sem posters inspiradores, solo mi portátil, mi pila de archivos restaurados una sola hoje empresa del mapa de la cadena de custodia, a hora realineada. Máximo pasó brevemente, asintió. No se quedó mucho tiempo. Nadie más se detuvo. Lo prefería así. Mi última tarea de ese día tomó 20 segundos. Inicié sesión en el sistema de administración, abrí el panel de acceso y busqué Barker, Javier, estado, activo. Hice clic. Terminar acceso. Confirmación. ¿Estás seguro? Hice clic, sí. Sonó un ligero tintineo como el de una tostadora que ha terminado de cocinar. Y eso fue todo. Sin discurso de venganza, sin enfrentamiento en el pasillo, sin ovación dramática, solo orden restaurado. Me recosté en mi silla, con los dedos entrelazados, observando el cursor parpadear. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No tuve que levantar la voz. Simplemente cambié un nombre. El sistema hizo el resto. Muchas gracias por ver, astutos seniors. Suscríbanse para mantener la cafetera de la venganza funcionando. Sus excolegas no sabrán que los golpeo.